Radio Funglode presenta Espacio Biblioteca. Muy buenas tardes, siempre agradecida de Dios que nos da esta magnífica oportunidad de estar aquí en Espacio Biblioteca. Cada semana traemos un contenido distinto, pero siempre de cara a lo que está aconteciendo en la República Dominicana y siempre en un contexto de personas que promueven el arte, la cultura, la educación, el conocimiento, el aprender en sentido general. Y hoy vamos justamente a hablar con una persona que se ha dedicado a transmitir sus ideas a través de los libros y a articular esas ideas a través de la gestión editorial. Se trata de un invitado de lujo, del que yo me siento muy contenta de tener hoy aquí, y es Luis Reinaldo Pérez. Hola, saludando con cariño. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que puedas estar aquí en Espacio Biblioteca y que podamos hablar de uno de los temas que para mí es más importante desde la perspectiva de las bibliotecas. Como en biblioteca estamos, pues entender ese proceso de articulación de una producción editorial es complejo. A la gente le gusta escribir, la gente quiere publicar. ¿Cómo hacer eso? Y cómo conocerte a ti a través de ese proceso editorial. Hola, saludando otra vez. Bueno, es un tema, creo que para durar varias semanas hablando. Totalmente. Porque en un país como este, sobre todo con todas las complicaciones que implica no solamente el trabajo editorial, sino el trabajo cultural. Y lo que cuesta, de hecho, producir un libro, es un tema complicadísimo. Muy complicado. Pero estamos poniéndole el pecho a ver qué pasa. Todos tenemos este instinto de crear y de que esa creación intelectual, literaria, perdure en el tiempo. Y como dices, es un proceso complejo, todo ese proceso de producción editorial, y el mundo editorial es complejo, es toda una industria. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es ese primer paso para producir un libro y llevarlo a este tangible del libro impreso, escrito y promovible? Bueno, yo voy a verlo desde dos circunstancias. Lo común aquí ha sido siempre, por lo menos los últimos 25 años, es el tema de la autopublicación. Un autor tiene el libro, va a donde un diagramador o diseñador o directo a una imprenta, que en su mayoría dan el servicio también de diseño y maquetación del libro y diagramación, lo imprimen y los llevan a vender directamente a librerías, que ese es otro tema también, porque en los últimos años hubo una involución con el tema de las librerías, prácticamente desaparecieron todas. Sí, es así. Y ahora hay una especie de renacimiento, no solamente de las librerías, sino del mundo del libro como tal, en el país, del sector. Y si pensamos en el modelo ese de librería, de un espacio con libros, un local y una gente atendiéndote, alguien que regularmente sabe mucho de libros, resulta que en la ciudad tenemos 4 o 5 espacios así, como mucho. Pero han empezado a surgir librerías virtuales, librerías que venden por Instagram, o gente que simplemente tiene un espacio de unas horas al día en un local o en un parque, y ahí hay acceso al libro. Entonces, con ese tema de la autopublicación, ese es el proceso. Regularmente hay editoriales aquí que ofrecen ese servicio, de que el autor cubre todos los gastos, se le produce el libro y el autor sale a vender su libro. En el caso de lo que yo estoy haciendo, yo hago eso también, cada vez menos y cada vez más enfocado a cosas que no sean literatura. Hago una revista, estoy ahora haciendo un libro de coctelería dominicana. Muy bien. Y estoy haciendo unas memorias. Esas son cosas que no entran dentro de mi catálogo como Luninson Editores.
En el caso de Luna Insomne, el proceso ha ido en dos. Gente a la que yo conozco que tenía libros guardados y que a mí me interesaban, yo me les acerqué. Y a partir de esos primeros libros que salieron, se me empezaron a acercar escritores. Entonces, empezó siendo una editorial exclusivamente de rescate de poesía dominicana. Okay. Y era un proyecto que yo iba a hacer con mi querido y recordado amigo René Rodríguez Soriano, que ya no está en este plano existencial, pero se iba a hacer como una colección de su editorial Media Isla Editores. Cuando René fallece, yo decido reactivar la editorial mía, que estaba en pausa hacía unos años, y salgo con esa primera colección que se llama Cocuyos. Han salido 4 libros, son tiradas muy pequeñas, que ese es otro tema, que hay gente que todavía sigue editando 1000 libros. Almacenando libros. Y mi abuela siempre dijo, cuando yo le dije a mi abuela que yo me iba a meter en este negocio, me dijo, mi hijo, acuérdate que los libros no se comen. Eso fue muy cruel, para mí fue algo muy cruel, darme de golpe con esa realidad, pero yo tengo libros ahí, por ejemplo, de un proyecto que yo hacía, que una imprenta me regalaba las impresiones, 500 libros y ahí queda la mitad todavía. Los libros no se comen. Entonces yo saco 100, 150, 200 ejemplares. Yeah. Se acaban, se reimprimen. Entonces hay muchas, para aterrizar en el tema de cómo empezar el proceso, hay muchas opciones ahora de autoedición, pero eso tiene 2 cosas que juegan en contra del escritor, casi siempre. El costo de eso, y lo otro es que ese libro autopublicado, por ejemplo, para algunas becas de residencia o para becas de maestría vinculadas al mundo de la literatura, no te lo cuentan como publicación. Oh, mira qué interesante. Por ejemplo, la Granada tiene una residencia para escritores del mundo entero, a partir de ese proyecto que tienen de Granada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, y te lo ponen muy claro. Por lo menos 5 libros publicados de cualquier género, no autopublicación. Ya entendí. Ok, pues ya estamos viendo una perspectiva un poco más tangible de ese mercado y de ese mundo editorial. Estamos hablando con una persona que es poeta, es escritor, es editor y además es agente cultural. Se trata de Luis Reinaldo Pérez. Luis Reinaldo, entonces sería interesante explicarle a la audiencia cómo funciona un editor en el marco de una publicación, porque estamos escuchando que hay autoediciones, o sea, donde tú mismo te conviertes en editor, y publicaciones como editores como Santillana, Funglode, Búho, la misma que tú representas. ¿Cómo se da esa dinámica de interacción entre un escritor y un editor? ¿Cuál es el vínculo que se puede establecer? Bueno, el tema de autoedición tiene más que ver no con el hecho de que el autor se convierta en editor, sino de que cubre los costos. Cubre los costos, y claro, por tanto tiene control creativo del libro. Del libro, ok. En el caso de nosotros y de otro proyecto aquí hay un renacimiento de lo editorial. Aquí hay proyectos. Qué bueno escuchar eso. Miguel de Mena con Cielo Naranja tiene 40 años publicando. Contra viento y marea, una labor titánica, sobre todo de rescate que ha hecho. Pero hay proyectos más jóvenes como Último Monstruo Editores, que está más enfocado en la ciencia ficción, en lo especulativo. Mentes Etremófilas, que hacen libros en lo que lo visual y lo literario están también muy vinculados. Moño Hecho, Río de Oro Editores y muchísimas otras. De hecho, estamos trabajando ahora con conformar una red de editoriales. Una red editorial independiente, se llama Ready. Muy bien. Hemos estado trabajando María Claudia Perillo en esos temas. ¿Y qué hace un editor básicamente? El editor funciona como una especie de project manager, en este caso. Okay. El editor le llega un texto,
decide publicarlo, firma un acuerdo que es lo más recomendable, firma un acuerdo donde todos los términos y condiciones, que de hecho la ley de derecho de autor estipula qué debe llevar ese contrato y qué cosas no deben faltar en ese contrato. Ahí se da básicamente una cesión de derechos de explotación del autor hacia el editor, y ahí se define territorio donde ese libro donde esos derechos son de ese editor, y idiomas, incluso formatos, si se va a sacar digital o solo impreso, si le está cediendo derechos para otras cosas como para adaptación teatral o para adaptación audiovisual, que eso es complicadísimo, pero y incluso adaptación a cómic y esas cosas. Luego de eso, que eso está totalmente claro, el editor lo que hace es que hace el trabajo de edición en el sentido más amplio del término, que es tomar ese texto y llevarlo de ese formato en Word a un formato de libro impreso. Cada editorial tiene sus tamaños, sus tipos de letras, lo que se llama una línea editorial, sí, como tal. Su estilo. Sí. Y a partir de eso se configura el texto. Ya el editor se encarga de cubrir todos esos gastos, desde que el libro le llega hasta que el libro está distribuido en librerías, la distribución, la promoción, y el acuerdo puede ser o pagarle regalía al autor o pagar adelanto, que este mercado no aguanta ese esquema, o pagar con libros. Casi siempre los autores son, o mejor dicho, los acuerdos dependen mucho del autor. Hay gente que a mí me ha dado sin complicaciones el libro y ni siquiera quieren los 20 libros. Me dicen, quédate con ellos, o no. Gente que está fuera del país me dice, no gaste dinero en envío, quédate con esos libros como donación de mi parte al proyecto, por ejemplo. Hay gente con la que se negocia diferente. Hay gente que ceden derechos para el mundo entero en español, para traducciones, que es algo que nosotros estamos empezando a explorar ahora mismo, y para distribuir en otros países, que es algo que también estamos empezando a explorar. Y a extranjeros, por ejemplo, yo le he comprado derechos de libros ya publicados para producirlo aquí y para distribuirlo en Puerto Rico también, que es un mercado a lo que es igual que nosotros. Regularmente llega lo de los grandes grupos editoriales, no llegan otras editoriales pequeñas. Entonces lo que estamos tratando ahora es de sacar la literatura que estamos produciendo contemporánea aquí hacia el extranjero, pero también traer cosas que regularmente no llegan a las librerías y editarlas aquí. Tú sabes que cuando uno está estudiando este tema del mercado editorial y escuchándote planteando estos temas que son profundos, que probablemente muchas personas no entienden, es bueno como que la gente sepa que estamos frente a una industria multimillonaria que además tiene unas regulaciones, que tiene unos estándares, que esa realidad que mencionaste de que la gente saca de Word y manda de Word para imprenta cualquier material importante que entienda, no cumple con esos estándares internacionales como el derecho, como el sistematizado en un catálogo, en una biblioteca, que no tiene los datos como del lugar de publicación, la fecha de publicación, el editor y otros elementos que son claves para que el trabajo del bibliotecario o que las bibliotecas puedan ser capaces de recuperar esta información y de promoverla como un estándar a nivel global. Y pienso que ahí entra esa disyuntiva de estas editoras como Granada o de estas universidades como Granada, que entienden que un documento que es autopublicado pues no cumple con estos estándares y normas que todo libro que pasa por un proceso editorial debe cumplir. Pero también oigo esa campana y entiendo perfectamente el valor del manejar estos temas con profesionales. Esto es una profesión. Pero también
escuchando todos estos temas de cesión de derecho, de entrega de regalía y todos estos temas que perjudican al creador de la obra, al autor, pues también pienso, y tuvimos la semana pasada o antepasada una joven escritora que estaba hablándome de esos temas, del qué beneficia más al autor per se. Tú eres autor y eres editor. ¿Cómo tú logras navegar en esa disyuntiva? Porque tú eres autor y como autor necesitas que un editorial como alguna de las que ya te han publicado te publique y edite la obra para que eso tenga un reconocimiento global, o ese creador de contenido y de obras publicarse el mismo. ¿Cómo tú navegas en esa disyuntiva autor y editor? Porque ahí hay un tema profundo complicado, que ha de hecho generado grandes de los conflictos que hay aquí a nivel de edición de publicaciones y de autores en las librerías, justamente con ese dilema. ¿Qué hago? Porque yo quiero promover mi conocimiento, pero quiero también recibir alguna retroalimentación de esas ideas. Bueno, primero el ISBN es básicamente la seña de identidad del libro. Si no hay ISBN, el libro no existe. No Y existe. lo que esta gente que pide que el libro no sea autopublicado, más que un tema de estandarización, es un rasero de calidad. ¿Por qué? Claro. Porque yo puedo ahora mismo buscarme, cogerme el libro sin que nadie lo vea. A veces, esto va a sonar feo, pero yo lo voy a decir, que si no me da un infarto. El escritor dominicano tiende, lo voy a decir a lo claro. Es así. El ser humano, para ponerlo un poco menos genérico. crudo, asume que tiene a veces un talento que no tiene. Y coge un libro, busca un diseñador y lo manda. Y eso es un crimen ambiental, básicamente. Wow. Saca un libro, ciertas vainas que yo he visto, esos son crímenes ambientales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quieren ver al editor como un enemigo primero. Igual que pasa en el mundo de las artes visuales con el curador, por ejemplo. ¿Estás hablando desde la perspectiva de editor, De editor, o de editor, autor? porque yo he tenido la suerte de que aquí, voy a mencionar con nombre, mucha gente decía, por ejemplo, que Ru Herrera Montero era complicada, que fue la editora de Santillana, y no era complicada. Ru es una mujer profesional que duró 21 años dirigiendo la oficina de la única editorial internacional que hemos tenido aquí. Sí, así. Y Ru era exigente porque Ru tenía que rendir cuentas, y Ru se suponía que estaba publicando lo mejor de la literatura dominicana. Ella sabe, porque se lo he dicho, que parte de mi trabajo editorial está inspirado en lo que ella hace. O sea, yo aprendí cosas de Ruth. Peleamos muchísimo, me sacó 2 libros infantiles, pero me enseñó y me hizo entender una cosa muy clara que yo se lo digo a mis escritores. Tú eres el escritor y yo soy el editor. Tú haces una cosa y yo hago otra. Aquí nadie se está pisando. Todo lo contrario, el editor hace un trabajo de volver eso que le llevan a otro formato. Eso hay que entenderlo. Y se piensa mucho en lo comercial, aunque aquí se está trabajando mucho por pasión en este momento, porque aquí lo que se está estipulando ahora mismo, o lo que se ha pactado entre un grupo de gente, es tratar de crear una industria editorial que quizá yo no la vea, que eso se toma un tiempo. Pero aquí se está trabajando con esa visión. Entonces, respondiendo a la otra parte, cuando me ha tocado ser autor, la lucha mía básicamente es hacer que el editor se calle y no meterme en el trabajo del otro. Yo creo que eso es lo más complicado que yo tengo en mi vida ahora mismo. Entender en qué momento... Claro. Callo al editor en mí. Claro, el editor Okay. en mí. No opinar, no decir que ¿por qué tú no crees si lo probamos así? No callarme la boca. Y he tenido la suerte de encontrarme con muy buenos editores que también me han enseñado mucho. El caso de Ruth, por ejemplo. El caso de Noris Eusebio. Noris,
claro. quien aparte se ha convertido en una amiga muy querida y a quien yo respeto muchísimo. Nosotros amamos a Nori, nuestra Lo directora sé. editorial, hasta hace Yo creo un que par fue de días. el mejor proceso editorial que yo he tenido en mi vida. Es verdad, con Nori. Y post el libro, o sea, una relación de 11 años con la editorial. Yo no volví a sacar un libro, pero seguí el vínculo siempre. Y yo creo que es muy difícil. En el otro caso es que hay que entender también que hay un tema de negocios aquí, que ahora estamos empezando a entenderlo nosotros también. Lógicamente hay que pagar derechos de autor. El autor debe generar dinero con su trabajo, pero también debe entender, si un autor entendiera lo que cuesta sacar un libro en este país. Yo pasé, por ejemplo, en la Feria del Libro, pasé varios momentos incómodos. La gente se acercaba al stand y veía los libros de poesía pequeñitos que sacamos, que son 4x7 pulgadas. Y había gente que decía que ellos no iban a pagar 400 pesos por eso, que eso era mucho dinero. Dios mío, no lo entienden. Ese libro está para costar entre 600 y 700 pesos y los grandes están para costar entre 800 y 900. O sea que yo le estoy perdiendo dinero al libro porque el mercado no aguanta. Y no saben, por ejemplo, que hay que pagar entre un 25 y un 45% en las librerías para dejar el libro. Pero se paga imprenta también. Es un proceso. Por suerte yo he dado con un imprentero que está tan loco como yo, que es Claudio Pérez de Búho, a quien le voy a estar agradecido toda la vida por el trato y por las condiciones que me ha dado siempre para yo sacar libros. Él es un socio silente del Unisonne también, y sin... Mucha gente me pregunta que cómo yo he sacado casi 30 libros en 3 años. Yo le digo que sin Claudio no habría sido posible. Ser. Vamos a hacer una pausa, porque la verdad es que estos temas son apasionantes y uno se envuelve en este ánimo de decir cosas y no paramos. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Luis Reinaldo Pérez aquí en Espacio Biblioteca. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Esto es Espacio Biblioteca. Retomamos aquí en Espacio Biblioteca. Estamos siempre tratando temas de interés social, de actualidad, y para nosotros los amantes del libro, la lectura, de la promoción del aprendizaje en sentido general, tenemos a nuestro querido invitado Luis Reinaldo Pérez y seguimos aquí hablando del proceso editorial. Ese proceso editorial al que hacemos referencia es un proceso que nos ayuda a vislumbrar esas ideas, articularlas, crearlas desde el proceso de selección de los temas y de de las obras que queremos publicar, hasta el diseño gráfico, la corrección de estilo, la llevada a imprenta, las tiradas y luego la promoción y circulación de todo eso. Sí. Bueno, en el caso, para empezar con lo que es el proceso que nosotros hacemos, regularmente el catálogo que yo tengo se ha ido armando a partir de intereses ¿cuál es el criterio que yo tengo muy particulares. Del Unisonne? ¿Cuál es el criterio? La colección Cocuyos es rescate de poesía dominicana. Okay. Ahí ha salido Permanencia del Llanto de Jacques Viorrenaud, que tenía 40 y pico de años que no se sacaba. Ahí salió Rosa de Tierra de Rafael Américo Enrique, que es la segunda edición, o sea, salió en el 44 y volvió a salir en el 2021. O sea, que son reediciones. Sí. Ok. Y salió Yelida de Tomás Hernández Franco y Pájaro dentro de la lluvia de Enriquillo Sánchez. Wow, casi todos estos libros son segunda o tercera edición, o sea, tenían 40 años que no salían. Y cada uno sale, esa edición Cucuyo, cada uno sale el librito con solamente esa poesía o una recopilación de poemas. No, sale el libro de manera íntegra con un estudio. Claro, un análisis de la obra. Claro, con una... Regularmente yo uso las contratapas, son de las primeras ediciones también, con una ilustración mandada a hacer para ese libro en específico. Entonces se hacen una pequeña serie de 3 libros, que esas 3 portadas son con obras del mismo artista visual. Ok. Sale una nota editorial, estamos tratando de que sea como una especie de edición definitiva del libro, en la que se corrigen errores que hayan.
sea, es un trabajo de yo sentarme, por ejemplo, con todas las ediciones de Permanencia del Llanto, habidas y por haber, a revisar, incluyendo la última, que salió en una especie de poesía completa que sacó la Fundación Juan Bosch, de Jacques Vieux-Renaud. Y la otra es literatura contemporánea, narrativa y poesía dominicana. Ahí hay dos criterios muy básicos. Primeros libros, o sea, debuts literarios de gente que se ve que se ve que van a seguir escribiendo y que van a seguir produciendo y que están produciendo muy buena literatura. Y reedición de libros contemporáneos, como el caso de Albedrio, de Omar Mesón, Summertime de Juan Dicen, Trapecio de Noé Sayas, que son libros que nosotros creemos que debieron haber tenido más difusión de la que tuvieron. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu formación? Porque escuchándote siento como ese acervo literario, cultural, tú sabes, social. Yo tengo mi formación universitaria, es un tema bastante complicado. ¿Y cómo Yo no me he surge? graduado. Pero en tu perfil estaba viendo que has sido coformador o cofundador de clubes de lectura, De talleres de literarios. talleres, literarios. de clubes lectores y de talleres literarios, y que probablemente en ese proceso pues has ido ampliando esa visión literaria para poder ahora hacer ese ejercicio de elección de esas obras. Y que creo que también hace literatura infantil, si no me equivoco. Sí, claro, de Sí, hecho. hay gente que no para lo la- cree, hay gente que no lo cree para la todavía, pero sí. República. Yo me la enteré biblioteca. leyendo la biografía, fue Sí. así. Hay gente que no lo cree, pero sí, real. Bueno, yo soy un lector que hace muchas cosas primero. O sea, yo vengo como lector primero. Yo recuerdo que mis primeros acercamientos fueron a partir de la revista Tobogán. Yo vivía en Padre La Casa y mi mamá me la mandaba en una. Entonces esos libros me llegaban. Me acaba de pasar algo que fue bastante emocionante para mí, es que un cubano me acaba de mandar un libro para que yo lo evalúe para publicación, que es una novela de aventura, de fantasía juvenil y de piratas. Y hay un personaje ahí que es Emilio Salgari, que fue un escritor italiano que escribió novelas de piratería y que es, Wow, qué chulo. en mis recuerdos, es el primer escritor al que yo leí con pasión y con locura. Y me di cuenta hace unos meses que no tenía nada de él en mi biblioteca. Pues no sé qué se hicieron esos libros. Pero tengo una persona aquí que me vende primeras ediciones, sobre todo de poesía dominicana, que es lo que yo colecciono. Ujú. Y me avisó que tenía unos libros de Salgari. Y yo le dije, guárdamelo todo. Todo. Métemelo en una caja y en la feria me lo entrega. Pero mira cómo tú puedes ver esos intertextos en esa obra contemporánea. Tú puedes identificar esos personajes que son también clásicos del mundo literario. Fabuloso. Entonces, ¿cómo yo me convierto en escritor? Yo empecé, mi abuelo era músico, esto es importante. Mi abuelo era músico, yo tengo una gran influencia que, de hecho, creo que más de la música que de la literatura. Yo me paso meses sin leer un libro, por placer, porque trabajo todos los días en eso. Claro. Pero yo no me puedo pasar un día sin escuchar música. Y con un espectro desde, qué sé yo, desde el alfa hasta Jean Michael Jarre. O sea, una cosa que la gente dice que mi vecino debe pensar que yo estoy loco, de hecho. Estás en contraste. Porque hay un permanente. cambio. En un momento puede estar sonando Juan Luis Guerra y después puede estar sonando Omega y atrás puede estar sonando Anthony Santos Ay, qué Ay, liga Dios más mío. y extraña. después está sonando, qué sé yo, Michael Jackson y Oh. así el día, como vaya el día, vámonos, va la música Que me también. voy Usted dando sabe cuenta que por dónde anda el espíritu del Como, a partir entonces de lo el que lector, escucha. el lector es así mismo. El lector lee Vamos cualquier bien. cosa que le caiga en la mano. ¿Tú querías decirle algo? bueno, yo quiero decirle muchas cosas. Sí, porque yo tengo quejas, muchas quejas. Y es que yo dije en mi vida que en algún momento yo iba a escribir un libro, porque todo el mundo quiere escribir un libro, Claro. sea por fama, por meta común o por dinero. Por dinero nunca se le da, pero vamos por ahí. Bueno, por dinero sí Eh, también. Es Sí, posible. pero en Pero hay que este país escribir como mucho que- primero. Depende de lo que se escribe. No, Sí, depende de lo y que no hay que depende escribir mucho de lo mucho, que ni se bien. escribe. Depende de lo que se ¿En escribe. serio? ¿Hay Eso- una esos son estrategia? trucos. Eso entonces tengo Son que hablar trucos de que hay eso. que hablar, exacto. Pero mi queja es por qué nadie sabe o por qué no es pública la información de cómo publicar un libro. Porque yo terminé de escribir mi libro y yo he cogido mucha lucha investigando,
preguntando, como que mirando qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Yo pensaba también que los libros se escribían en Word y Se mandaban a se imprimir. le daba un formato y se imprimían. Yo no sabía que había que diagramar, que yo Para no eso conocía existe la figura del editor. Ajá, el concepto de diagramar. Yo no sabía tampoco que un editorial podría hacer todo eso por mí. ¿Qué más? Yo no sabía eso de los contratos, de tener que ir a cierto editorial, que un editorial no es lo mismo que una librería. O sea, hay demasiadas cosas que nosotros, ¿cómo se dice? No, Los escritores. no, Los porque nuevos, todavía los no. pininos. Los pininos, no sabemos. Entonces, ¿por qué esa información es tan como que reservada para un grupo? Acuérdate que escritor es el que escribe, no el que publica. Oh, Igual que no todo el que maneja es chofer. Ay, sí. ok. Es así. Yo conozco gente que nunca ha ¿Algún? publicado un libro. Mira. Juan Freddy Armando nunca ha publicado un libro en su vida. Que ganó aquí en cuento, Sí. que es muy cercano, de hecho, Sí, que estuvo Funglode. hasta el otro día como director del del Centro Cultural Banreserva y tiene una Banreserva. es escritor, tiene una producción literaria Tremenda, inmensa. sí. No quería publicar nunca un libro. No quiere. ¿Y por qué entonces esa información es tan reservada? ¿O Pero será esa que no nos información- sabemos mover? Porque de verdad, yo me siento Algún como que- instructivo donde Es que esa se pueda información no- conseguir. Exacto. Esa información no es secreta. Ok. Es simplemente que aquí no hay un mercado editorial como tal todavía y por eso es más complicado Claro. acceder a la información. Exacto. Pero la información, o sea, ¿Qué consejo nos das a las personas que tenemos esa meta? por ejemplo, Ajá. yo que brego prácticamente todos los días con la plataforma de ISBN, y ISBN tiene un catálogo que es público. Sí, Y ahí yo veo vale. todos los días lo nuevo. Y aquí se están registrando, qué sé yo, 15, 20 libros diarios como media. O sea que se está publicando. Claro. Regularmente la gente lo que hace es, como el mercado editorial es tan pobre todavía, hay tan pocas editoriales, la gente va en Búho, por ejemplo, valga el anuncio, hacen el proceso completo. Tú llegas con el Word y te imprimen el libro. Te diseñan, te diagraman, te hacen la portada. Y aquí hay mucha gente que hace ese servicio también. ¿Qué es lo más recomendable? O sea, ¿qué hacer? Porque muchas personas, sobre todo nosotros que tenemos muchos estudiantes que están en ese proceso de Sí, por creación supuesto. literaria, que eso es lo que estudian literatura, que quieren escribir, cómo iniciar después que ya tú tienes tu poemario o tu novela o tu historia, Exacto, ya cómo tú comienzas Ujú. a articular ese plan de publicar tu obra. ya lo tengo en Word. ¿Ahora qué hago? La forma más fácil siempre han sido los concursos literarios. Que cada A vez son menos. propósito, Funglode tiene un premio Funglode en cuento, en novela, en poesía, entonces además en fotografía. Y de hecho, en estos días se está relanzando el premio Funglode con una ayuda monetaria y además la publicación del premio ganador. A los que quieran publicar sus obras, esta es una buena oportunidad para conectar con la Fundación Global Democracia y Desarrollo y a través de ella, pues promover sus escritos. Cada vez son menos. Usted ganó un premio Funglode. Sí, por Wow. suerte Funglode volvió a abrir los premios que ha hecho falta. Para más información, visítenos en Aquí nuestras redes está, sociales. él ganó un premio Funglode, se llama Urbania. Urbania. ¿De qué trata Urbania? 2012. Es un libro de poesía sobre mi relación de amor y odio con la ciudad de Santo Domingo, básicamente. Ay, pero una visión social. Muy Eh, bien. Después de ese salió el libro el libro que yo quería escribir sobre la ciudad, de verdad. Que salió con una editorial en España, se llama Ciudad que alucino. Sí, lo vi. Ese es como todo el sedimento que quedó de ese Una está en el otro. versión más consolidada. Y mucho más cruda, de hecho, también. El Más acercamiento cruda, a es verdad. la ciudad. O sea, desde el lenguaje. Y la visión es mucho más pesimista incluso. Él es crudo así. No, Aunque que escribo para niños. el La que gente tiene todavía sensibilidad social la gente se siempre sigue es crudo. sorprendiendo. Sí. Y entonces, Yo tengo una amiga que me dice que yo no entiendo. Yo leí tu último libro para adultos y leo los libros para niños y dos yo extremos. yo no entiendo cómo tú puedes escribir así. cómo tú te despersonalizas de ese hombre
con preocupaciones sociales, con sensibilidad y además en búsqueda de esa equidad y esa justicia social a ese otro personaje donde queremos transmitir ideales a los niños. Ahí hay un tema. Yo nunca he escrito para niños. O sea, yo nunca he escrito pensando En que Dios un mío, niño lo va a leer. Déjame ver cómo lo arreglo, porque es complicado. Mi libro para niños son gestos de rebeldía. Me voy a explicar. Tenemos la mala costumbre de pensar que los carajitos son brutos. De que hay que escribirle poesía a gututata y con palabritas terminando en rimas. rimándole y poniéndole diminutivos y la casita y el pajarito. Yo no creo en eso. No. De hecho, el primer libro que escribí para niños, tuve un tema con la editorial porque me decían que eso no era poesía para niños. Y que se llama Lunario, que está de hecho descatalogado y ando haciendo diligencia para sacarlo, pero hay que pagar ilustraciones y eso es muy costoso. Pero ahí vamos. Esa era mi otra queja para dar. Entonces, claro, profe. sucede que yo creo en que el niño puede ser capaz de entender y de leer cualquier cosa. El último libro para niños que yo saqué se llama Cuaderno de Animales y son haikus. Una persona me dijo a mí... Haiku para niños. Sí, una persona me dijo a mí, el niño no entiende el haiku. Porque el haiku tiene una estructura muy cerrada de tantas sílabas arriba, en el centro, tanto verso. Digo yo, pero el carajito no se va a poner a contar si tiene 5 sílabas. O 7, Eso no tiene por qué ser O tan 7 cuadrado, sílabas. claro. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto bellísimo que hacía el despacho de la primera dama del gobierno anterior, que se llamaba Ángeles de la Cultura, que lo dirigían Freddy Ginebra y doña Catana Pérez. Y ahí yo daba clases de escritura creativa y yo empecé a probar esos poemas con esos niños que yo trabajaba de barrios marginados, en la Sursa y en el dique de la Venezuela, que es en la orilla del río Sama. Y funcionaban. Esos niños Lo entendían empezamos a ver todo como si fueran adivinanzas, Ujú. porque el título es el nombre del animal con el nombre científico y el haiku y una ilustración. Entonces yo empezaba, sin decirle al animal de qué se trataba, yo leía el texto, a ver si ellos me respondían. Y lo entendían Casi todo. perfectamente, sí. Día de lluvia, yo creo que es lo mejor que yo he escrito en mi vida. Creo que yo no voy a volver a escribir un libro como ese. Es un poema largo para niños. Es que la escritura es una inspiración puntual y un don divino. Yo creo firmemente. Yo no creo en eso, pero está Yo bien. Sí, yo sí. Esto es Yo un sí. oficio, esto es como pegar blog No, ay, no. y pelar china. Aló. ¿Cómo así? Esto es un oficio. Que hay que sentarse a trabajar. Ay, Eso hablábamos con la maestra. Ella dice que ella escribe mucho, pero ella quiere a verse como que la inspiración, el momento. Y yo le digo que la inspiración la encuentre trabajando. Porque si Como usted, decía Baudelaire. exacto, si usted la inspiración. Y si luego le llega la inspiración y usted no está ahí en el proceso, yo me siento y escribo aunque sea, como tú dices, a gugutata, hasta que me llegue Yo algo. creo en el trabajo. Y la Escribir disciplina, es como exacto. pegar blog. Si usted tiene que subir una pared de blog, usted la tiene que subir y punto. Comenzar así. Y ya. Claro. Entonces hay que sentarse a escribir. Lógicamente, ¿A qué hora hay un escribes? día que no va a salir una línea. No. Pero se le cambia una coma, por lo menos. Me ha ¿A qué hora pasado. escribes? El editor se está comiendo al escritor. Yo no escribo ya. Ah. Yo tengo muchos proyectos ahí listos. Estoy terminando un libro de poesía nuevo. Sale un libro nuevo el año que viene. Salen 2 libros infantiles el año que viene. Pero bien. Salen 2 libros de relato. editorial o del autor? No, del autor. Del autor. Salen 2 libros Wow. de relato. Y estoy terminando una novela que está complicadísima, pero le estoy dando. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo para el tema del editorial? Si una persona quiere... Luna Insomne Editores en Facebook y en Instagram. Luna Insomne Insomne. Editores. Editores. Muy bien. Yo recibo manuscrito todavía. Estamos Es todavía. verdad. Mi queja era... perdón, profe. No, adelante. Sí, porque estoy mirando la hora, pero yo creo que vamos bien. mi otra queja era el hecho del precio, del costo para la publicación de un libro. Mucha gente te dice, escribe un libro, escribe, hay que escribir, qué bueno que tú escribes, pero eso de
el costo que tiene ya como completar el libro, dígase pagar portada, pagar el editorial, pagar impresión y todo eso, yo siento que es un costo muy elevado, por lo menos para los jóvenes que tienen el sueño de escribir, pero quizá no cuentan con los recursos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Participar en concursos. Ok. O Ya buscar lo un digo. Es que a patrocinador. uno le da miedo no ganar o entrar Bueno, pero- y que quizá, no sé. Pero esa es la vida. Yo gané en el 2012 en Funglode, pero ¿cuántas veces yo había perdido? Mm, ¿Y cuántas veces he perdido de allá para acá? Porque yo no dejé de participar. qué bueno. Muy En bien. cuento yo he perdido todos los años prácticamente del premio Funglode. Oh, Prácticamente. Y en lo que he ganado, Alianza Cibaeña, yo gané en el 2019 el primer lugar en poesía y el segundo lugar en cuento. Pues este año me guayé. Sí, pero hay que, No, hay que ser mandarlo. consciente de que no solo estás participando tú. Exactamente. Hay más personas que están en ese proceso. Y hay otros complementos. Por ejemplo, León Félix Batista siempre me dijo a mí León que Félix. esa fue la cosa que a mí me hizo, que me hace no amargarme con concursos, ni quillarme porque ganó otra gente. Claro. Cada libro tiene su jurado y hay libros que nunca lo encuentran. Muy bien. ¿Ya? O sea, no es solamente que hay más gente, porque tú no eres solo porque estás participando. Es que hay un jurado que va a evaluar tu libro. Ese jurado va a evaluar desde sus gustos, Muchos sí, desde su perspectiva. por más que digan que no, sí, Claro que sí. todo el mundo evalúa desde su gusto. Eso es inherente al ser Es humano. así. claro. Desde lo que considera literatura o no. Aquí se han armado unos chismes por eso, de gente que han Ay, sí. Y libros que sido han premios premiado, nacionales, sí, premios nacionales, y uno de los jurados salía a decir que él no votó, que no porque que él no es considera que ese libro es así mismo. literatura. O sea, es un grupo de cosas. Y de hecho, yo hago un premio de poesía para jóvenes. Hasta a quien tú pongas como jurado, Influye en la influye en decisión. qué libro va a salir de ahí. Totalmente. Realmente. O mejor ¿Usted cree dicho, que se manipulan esos que tú andas concursos? buscando, Entrando en un- que tú andas buscando como premio. Los premios tienen una línea muy. O sea, yo soy capaz de sentarme a decirte qué cuento gana aquí, allí y en el otro. Por lo que ha ganado. sí, que O sea, tiene una me línea. dices que se puede manipular No, o que no, simplemente no, no, no. es algo que se personaliza. Manipular, no, esa palabra no es la correcta. No, Ok. que hay una aceptación Tú como de- Personal. personal en función de tus propias realidades, Ok. Tú como de tu formación, institución, de tus gustos, de tu preferencia. tú como institución quieres apoyar un tipo de literatura Claro. normal. Por ejemplo, los cuentos que han ganado en Funglode son cuentos más experimentales que lo que han ganado en otros concursos. Y ha Ok. ganado mucha gente desconocida, y de hecho gente que ni siquiera es escritor en el sentido estricto del Propio, término. sí. Y gente que publicaron ese cuento y no han publicado un cuento más en su vida. Pero mandaron un buen cuento que el jurado consideró que merecía ganar. Ok. Luis, una pregunta. Nosotros estamos justo en este momento en un proceso de visión de un club de lectura para la biblioteca. 2 clubes son en general, pero uno en particular. ¿Cuál es esa estrategia que hace mágico un buen club de lectura? Yo creo que hay dos cosas. La motivación de los miembros del club y que lo que se vaya a leer esté alineado a los gustos y a los intereses de ese grupo de gente. ¿Y cuál debería ser entonces la estrategia para poder articular esos 2 elementos? Motivación y Yo- selección de títulos. Por ejemplo, los clubes que yo conozco, aquí, yo creo que los 2 más exitosos que hay aquí ahora mismo, el DS de Culé, ahí se hace una programación anual y hay absolutamente de todo, de novelas clásicas hasta cosas más, quizás likes y más actuales. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el perfil del miembro del club que va a venir. Aquí hay un club, un club de mujeres, cuyo nombre se me acaba. Así. Mujeres tejedoras. No. El de Yulisa Álvarez, cuyo nombre se me ya, acaba de ok. olvidar ahora mismo. Que ellas incluso hacen actividades con escritores. Ujú. Participaron activamente en Centroamérica Cuenta. Van a participar de manera muy activa en otros eventos literarios que se hacen aquí. Y leen absolutamente de todo, desde novelas, básicamente, dominicanas,
más actuales, menos actuales, llevan a una persona invitada que habla sobre ese libro, hacen conversaciones por Zoom con autores, tuvieron participación en la feria del libro. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. A mí, por ejemplo, a mí no me gustan los clubes de lectura. Por una razón muy, como lector. Ok, no porque tú eres ávido lector. Sí, para que no, pero no, a mí no me gusta que me impongan lo que yo voy a leer. Ok. Quizá imposición no sea el término correcto, pero por suerte, al único que he pertenecido, que es el de SDQLE, no era obligatorio leer los 2 libros del mes. Entonces uno decidía cuál de las 2 cosas leía. Sí, Habían opciones. Sí, habían cosas que ya uno había leído y que simplemente uno las sacaba y las repasaba para poder hablar Con propiedad. con propiedad. Pero yo entiendo que es un instrumento de promoción bastante importante. De hecho, yo siempre le he dicho a los escritores y a los editores que se acerquen a los clubes de lectura y que propongan sus libros para que sean leídos en los clubes de lectura, porque aquí hay una explosión ahora mismo Buen punto. de eso. Y es muy bueno para el lector, por ejemplo, verse cada cierto tiempo con gente que está en eso. también con sus intereses y que lo motiva a... que hay cierta competitividad sana en que si leíste tal cosa, que si lo va a leer, que vamos a leerlo juntos. Yo conozco amigos, por ejemplo, que leen 2 y 3 veces al año, leen el mismo libro entre toditos, sin tener un club de lectura. Ya, para tener un tema de interés Sí, común. y lo hablan y se juntan. Y y lo motivación hablan. también, porque a veces uno se pone aragán y no quiere leer. Y el grupo. Yo ahora con unos amigos, yo estoy leyendo un libro ahora. Compramos un libro los 3, coincidimos en que nos encontramos comprándolo. Pero vamos a leerlo juntos y después nos sentamos en la feria del libro, coincidimos cada uno con el libro en la mano. Pero vamos a leerlo y vamos a sentarnos a final de año a hablar del libro. Aprende tanto uno, señores, cuando se puede reunir con personas que tienen la experiencia y la vocación para estos temas. De verdad que ha sido un gran privilegio. ¿Algún autor ahora contemporáneo que esté en esa dinámica a la que hacías referencia, escribiendo mucho o que tenga cosas interesantes que leer, que nos puedas recomendar? Bueno, hay muchos nombres. Hay muchos interesantes. nombres. Algunos, así cada uno. Acuérdate que el jurado eres tú. Autores contemporáneos interesantísimos aquí. Miguel Yarul. Voy a hablar de gente que vive aquí en el país, básicamente. Nadia Lugo, Daniela Cruz Gil, poetas Taller Payá, Fran Baez, Homero Pumarol, Fran, claro. Franz García, y de la gente de la diáspora, por ejemplo, Angie Cruz, tiene un libro que se llama Dominicana, que acaba de salir una edición local. La gente de ciencia ficción también, Odilius Black, Isis Aquino. Me doy cuenta que tengo que actualizar. Sí, definitivamente. Rita Indiana, Rey Andújar, Juan Indiana Dicen, son gente que siguen siendo jóvenes, pero siguen siendo ya autores con ciertos niveles que están publicando con editoriales importantes fuera del país. Rita Indiana publica con una editorial española. Ya. Aparte de eso, está dirigiendo un máster en la Universidad de Nueva York. Wow. Y sigue publicando, y muy interesante. Está Junok sigue publicando. Hay mucha literatura. Aquí se está produciendo, yo creo que más que nunca. Aquí se está leyendo, contrario a esas voces agoreras que siempre Yo te iba ven, a hacer esa pregunta. siempre justo ven el eso. vaso medio vacío en vez de verlo medio Exactamente. lleno. Aquí se está publicando y se está leyendo más que nunca. Y la Feria del Libro Es una muestra de es eso. muestra de eso. Sí. Se vendieron casi 50 millones de pesos el libro. Wow. Sin Nunca estudiar. Los datos en la están historia. ahí. Los datos Nunca están en la ahí. historia, eso es un dato Porque yo dije la verdad de lo que que yo vendí y me imagino que todos los libreros y editores dijeron lo que vendieron real. Sí, Y además, cuando uno se juntaba en los pasillos, también. aquí hubo gente que me dijo, la Universidad de Salamanca, yo pensé que yo no iba a vender nada. Nada. Y lo que nosotros pusimos como proyección, ya lo vendimos en 3 días. Ujú. Wow. Se fueron sin libros. Editorial Funglode también tuvo una muy buena todo el mu- participación. A en todo el la mundo le feria. fue bien. Sí, es así. Todo el mundo. Entonces, se supone que los libros se compraron para leerlos. Porque la gente sí se vendió mucho, pero no se lee. Que la clase Claro, media, no tiene sentido, eso hay una disparidad grande ahí. pero se sigue vendiendo. Entonces, porque aquí el tema de la lectura es mucho más profundo de ahí. Hay que irse a Kinder
y a toda la deficiencia que hay, desde los profesores hasta los currículum educativos, pero de que se está leyendo. Lo que pasa es que aquí no se está leyendo lo que mucha gente quiere que se lea, que ese es otro tema. Otro tema. Yo digo lo mismo. Bueno, señores, yo creo que estamos justo en la parte final de este programa. Estamos muy contentos de tratar estos temas y de llevar un poco de claridad, porque todos tenemos esa vena creativa, literaria, queremos promover, sobre todo queremos inmortalizar nuestras ideas y hacerlo a través de la escritura. Tenemos un editorial y un gran editor aquí que nos ha acompañado en el día de hoy y que ha estado con nosotros compartiendo su experiencia y su conocimiento de la industria editorial. Ruth ha estado también con nosotros hoy apoyando este espacio biblioteca. Quiero comprometerte, porque la realidad es que tú has mencionado un montón de autores, un montón de libros y un montón de estrategias en torno a esto que se están cociendo en la sociedad dominicana y de las cuales no estamos muy al tanto. Tal vez un panel en la Biblioteca Juan Bosch para hablar sobre estos temas y para aterrizarlo ya en un ambiente un poco más relajado, más abierto, más expositivo, donde podamos integrar a algunos de esos escritores de la actualidad nuevos que nos cuenten qué los motiva y qué los inspira para trabajar el tema. Le ponemos fecha. ¿Estás comprometido? Ay. Públicamente. Ay. Públicamente. En vivo. Un mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, que sigan escuchando este espacio tan interesante, y a quienes están escribiendo, que sigan escribiendo, que no los asuste nada de esto, que recuerden que escritor es el que escribe, no el que publica, y que si tienen interés, que se acerquen al Unisona, que nosotros estamos abiertos a ver, por lo menos, y a revisar, y si es de interés se publica. Perfecto, señores. Recordar que esta tarde vamos a tener un encuentro sumamente interesante a propósito de los temas del agua, que es también uno de los temas de interés social. Hoy vamos a tener la apertura del panel con el panel coloquio Fran Rodríguez, fenecido ya, un promotor de los recursos ambientales, de los temas del agua, de los temas hidrológicos. Vamos a hablar sobre la mujer y la gestión del agua, un caso olvidado, esta tarde a las 7 de la noche en la Biblioteca Juan Bosch. Los dejamos ya con todo este espacio de creación y que puedan tener buen resto del día. Se despide Aida Montero y Ruth Vera. Muchísimas gracias por la Muchísimas gracias a ti. Buen resto del día y nos vemos el próximo jueves. Radio Funglode presentó Espacio Biblioteca.